para que no se pueda. ¿Ya? Entonces, continuando con el tema de verbo, ¿ya? Continuando con el tema de verbo, este, hoy día toca desarrollar la clasificación. ¿Ya? Entonces, empezamos con la clasificación morfológica. Es decir, en esta clasificación lo que nosotros tenemos en cuenta es la estructura, ¿ya? La estructura de la palabra. Y el primer criterio de clasificación tiene que ver con la conjugación. Así que aquí tenemos verbos regulares, y verbos irregulares. Los verbos regulares no alteran la pronunciación de la raíz. ¿Ya? No alteran la pronunciación de la raíz, esa es la primera condición. No alteran la pronunciación de la raíz y además imitan la desinencia. ¿Ya? Imitan la desinencia paradigmática, o sea, la desinencia del modelo. ¿Cuáles son los modelos? Fíjense, si se trata de los verbos que terminan en ar, el modelo es amar. Todos los verbos que terminan en ar tienen que seguir a amar. Si se trata de un verbo que termina en er, sigue a comer. Y si es de los verbos que terminan en ir, su modelo es partir. Los verbos irregulares incumplen incumplen al menos una condición. O sea, basta con que no cumplan una de las condiciones. De repente mantiene la raíz, pero altera la desinencia. Irregular. O de repente, altera la raíz. No importa que mantenga la desinencia. Es irregular. A ver aquí. Tenemos el modelo. ¿Ya? El modelo o paradigma. Como los verbos de mayor número son los que terminan en ar, entonces vamos a usar a amar. Y amar, entonces, fíjate, como es el modelo, tiene que ser un verbo regular. Entonces, a ver, amar. Yo amo, tú amas, él ama, él ama. Yo amé, tú amaste, él amó. A ver, ¿cómo es con cantar?
Yo canto, tú cantas, él canta, yo canté, tú cantaste, él cantó. Entonces me doy cuenta que la terminación se mantiene. Así que puedo decir que este es un verbo regular. A ver, el verbo tocar. Yo toco, tú tocas, él toca, yo toqué, tú tocaste, él tocó. Entonces, hay que tocar la batería, ¿no? Tú tocas el piano, él toca la trompeta, yo toqué el bombo, tú tocaste el timbre, él tocó el clarinete. ¿Qué dicen ustedes? ¿El verbo es regular o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Se aclaró un poquito o me parece? Sí, ¿no? Se aclaró un poquito. A ver. No, ahí es mucho. Ya. Ahora sí. Más no puedo. A ver, repito. Al conjugar, ¿no? O sea, tú tienes la forma infinitiva, ¿no? El verbo sin conjugar se llama infinitivo. Entonces, porque acá no hay accidentes, ¿no? Yo tocar, tú tocar, él tocar, eso no ser conjugado. Entonces, cuando tú conjugas, date cuenta de si cambia la raíz. ¿Qué dice acá? La pronunciación de la raíz. La escritura puede cambiar. Recuerda que un fonema puede ser representado de varias formas. Este es el mismo fonema. Ka, que, ¿no? Co. Solo que en lugar de usar una letra se utiliza un dígrafo, pero es la misma pronunciación. Entonces, la raíz no ha cambiado, la pronunciación de la raíz no ha cambiado. Segunda condición, la desinencia es igual. O, as, a, etónica, aste, otónica. Entonces, como no se altera la pronunciación de la raíz y está imitando la desinencia de su modelo, el verbo es regular. Sigamos. Tenemos ahora jugar. Ah, mira, aquí sí habrá un cambio. Porque es yo juego, se metió un sonido. Tú juegas, se metió. Mejor utilizo otro color para que no se me vayan a confundir. Entonces, yo juego, tú juegas, él juega. ¿Qué está ocurriendo? Ocurre que en la raíz se introdujo otro sonido. Se ha producido una dictongación.
está cambiando la pronunciación de la raíz. Por lo tanto, el verbo es irregular. ¿Por qué? Porque está cambiando, fíjate, está cambiando la pronunciación de la raíz. Ahora, el verbo estar. Yo estoy, tú estás, él está, yo estuve, tú estuviste, él estuvo. La raíz no se alteró, pero tratándose de la desinencia, entonces, mira cómo se altera la terminación. ¿Te das cuenta? La primera condición se cumple, se mantiene la pronunciación de la raíz, pero no se ha alterado, se ha alterado la desinencia. A ver, vamos a colocar los sonidos distintos, vamos a colocarlos con otro color para que tú lo puedas apreciar con mayor facilidad. Bueno, pues todo. Entonces, mira, aquí es estoy, aquí es estás, porque esta A es tónica. Acá también esta A es tónica, el está. Aquí se introduce UV, UVI. ¿Se das cuenta cómo cambia? Entonces, como no se ha cumplido la segunda condición, el verbo es irregular. Para que el verbo sea regular, tienen que cumplirse las dos condiciones. No alterar la pronunciación e imitar la desinencia del modelo. Aquí falló la segunda, aquí falló la primera. ¿Alguna duda? ¿Ya se dieron cuenta entonces cómo van a identificar si es regular o irregular? ¿Cómo reconoces que la desinencia se altera? Tienes que tener el modelo. Mira, acá tienes el modelo de los verbos que terminan en ar. Entonces, fíjate, la desinencia es o, as, a, ¿no? Esta de acá. Pero cuando tú comparas la desinencia del verbo estar, ¿es igualita? Acá dice amo, acá es yo esto. No, dice estoy. Acá dice amas, ¿acaso aquí dice estas? No, acá dice estás. Esta es tónica, esta no. O en amé, ¿acaso es yo esté? No, se metieron estos sonidos. ¿Ahora sí te diste cuenta? Ah, qué bueno. Muy bien. Entonces, siempre debes tener el modelo para poder comparar. Si no tienes el modelo, no puedes comparar. ¿Cuáles son los modelos? Para los verbos que terminan en ar, amar.
Para los verbos que terminan en er, comer. Y para los verbos que terminan en ir, partir. ¿Ya? Esos son. Conjugar quiere decir usar los accidentes. Conjugar quiere decir utilizar persona, número. Tú dices, yo estudiar mucho porque yo querer ingresar. O dices, yo estudio mucho porque yo quiero ingresar. Tú dices, yo jugué un partido en el que anoté varios puntos, o tú dices, yo ayer jugar partido en que yo anotar varios puntos. Yo juego, tú juegas, él juega. Eso es conjugar. Conjugar es trasladar los accidentes a la forma verbal. Si no hay accidentes, entonces se trata de verboides. Recuerden, los verboides son formas no conjugadas. Amar, soñar, comer, beber, perder, leer, decir, reír. O sea, los que tienen terminación ar, er, ir. ¿Qué cosas son? Infinitivos. Amado, soñado, trabajado, deseado, estado. Tienen terminación ado, ido, participios. Tienen terminación ando, yendo, jugando, amando, soñando, creyendo, leyendo, viviendo, gerundios. Entonces, infinitivos, participios y gerundios no son verbos. La terminación aba en las conjugaciones del pretérito imperfecto siempre se escribe con B. Amaba, soñaba, trabajaba, dejaba, odiaba, champeaba. Siempre es con B. Nunca se escribe con V. Tratándose de verbos. ¿Cuándo es que la terminación aba se escribe con V en adjetivos? Esclavo, esclava. Octavo, octava. Eso es otra cosa. Pero en los verbos siempre es con B. Ok. Listo. Sigamos. Segunda conjugación, segunda clasificación. Segunda clasificación. Verbos completivos. Verbos completivos y verbos defectivos. ¿Dónde está la diferencia? Los verbos completivos presentan todos los accidentes. Presentan todas las conjugaciones. No les falta ninguna persona, ningún tiempo, ningún número, ningún modo. Los verbos defectivos carecen de alguna conjugación. Basta con que falte una y el verbo ya es defectivo. Por ejemplo, aquí tenemos comer. Entonces, ¿cómo se conjuga? Yo como, tú comes, él come.
En futuro, yo comeré. Tú comerás. Él comerá. Ahora tenemos el verbo soler. El verbo soler. Mira, como es un verbo irregular, cambia. Yo suelo. Tú sueles. Él suele. Pero no existe futuro. No puedo decir tú solerás. No puedo decir él solerá. Yo soleré. Eso no existe. O sea, como está faltando la conjugación del tiempo, fíjate, está faltando la conjugación del tiempo futuro, entonces el verbo soler es un tiempo perdón, el verbo soler es un verbo defectivo. También aquí, podemos nosotros incluir los verbos que son meteorológicos, ¿ya? ¿Cuáles son los verbos meteorológicos? Los verbos meteorológicos son aquellos en los que exacto. Los verbos no, un ratito, tú sueles, sí se puede decir, porque tú sueles está en presente. Tú sueles se puede decir, pero no puedes decir tú solerás, no tiene futuro. Y algunos están confundiendo el sustantivo con el verbo. Lluvia no es un verbo. Yo lluvia, tú lluvia, no, no. Llovió. Eso sí es un verbo. Lloverá, eso sí es un verbo. Los verbos meteorológicos, que son los que indican los fenómenos, ¿no?, de la naturaleza, estos verbos sí
son defectivos porque les falta, por ejemplo, primera persona. O sea, no puedo decir, yo lluevo, tú llueves. ¿No? Salvo que se trate del sentido figurado. En sentido figurado, entonces, podríamos usarlo. Por ejemplo, los aplausos llovieron sobre el escenario. Creo que no me han entendido en el ejemplo de Soler. Dime, ¿comeré es pasado o es futuro? Ya. Entonces acá yo estoy hablando también del futuro, ¿o no? Me preguntan por solía. Solía es pasado. Yo comía, yo solía. Estamos hablando de futuro. También por ahí me preguntaron acostumbrar, pero acostumbrar es completivo. Yo no he dicho acostumbrar, he dicho soler. No puedes usar un sinónimo. Buscan en el diccionario. Claro, en internet te salió acostumbrar, pero acostumbrar es el sinónimo. Ah, ya, acostumbrar. Una cosa, tú acostumbras, yo acostumbro, él acostumbra, yo acostumbraré, ¿sí? ¿Por qué te sale defectivo? Déjame revisar por qué sale defectivo, no creo. Así es, cuando tú tienes que conjugar, lo que tienes que usar es la misma palabra. La misma palabra. Porque puede haber un sinónimo que sí sea completivo. Por ejemplo, llover puede decir precipitar, ¿no? Precipitación fluvial. ¿Ya? Entonces yo busco precipitar, pero precipitar sí es completivo. En un ratito reviso lo de acostumbrar. Déjame revisar, porque hay una diferencia entre acostumbrar y acostumbrarse. Porque si el verbo es pronominal, puede que ahí sea puede que ahí sea la diferencia. Él acostumbró, está bien. Él acostumbró viajar todos los años, ¿no? O él se acostumbró a viajar todos los años. La tercera clasificación morfológica es la que toma en cuenta, la tercera clasificación morfológica es la que toma en cuenta el número de lexemas. Entonces, aquí tenemos, número 3, los verbos simples y los verbos perifrásticos. Los verbos simples presentan un solo lexema. Una sola raíz. Y los verbos perifrásticos, los que también se llaman perífrasis verbales, presentan 2 o más lexemas. Por ejemplo,
Juan juega con sus hijas que crecen más cada día. Entonces ahí tienes juegan, crecen. Verbo simple. En una perífrasis, en cambio, atención. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la estructura que vamos a encontrar nosotros en una perífrasis? En la perífrasis verbal existe un verbo que se llama auxiliar y otro que se llama auxiliado. El verbo auxiliar es el que presenta la conjugación. Y el verbo auxiliado es el verboide. ¿Ya? Es el verboide. Por ejemplo, vamos a comer. Estuvieron jugando. Han debido de apurar. Tiene que haber sido. Entonces, puede ser, mira, nosotros vamos a comer en ese restaurante. Ellos estuvieron jugando en el parque. Se han debido de apurar con la tarea. Esa tiene que haber sido una broma. ¿Te das cuenta? En el verbo auxiliar es donde aparece la conjugación. Ahí puedes identificar quién, cuántos, cómo realiza la acción. Pero todo cuenta como el verbo. Todo esto cuenta como un solo verbo. Todo lo que está en amarillo, todo lo que es subrayado. Aquí lo he separado para que tú puedas ver. En el llamado verbo auxiliar aparece la conjugación. Y el verboide, un infinitivo como comer o apurar,
un gerundio como jugando y un infinitivo compuesto como haber sido, o en el caso de los tiempos compuestos, has trabajado, has dicho, hemos llegado. En esos casos, como verbo auxiliado, lo que aparece es el verboide, ¿ya? El verboide. Bien, vamos ahora con la clasificación sintáctica. Clasificación sintáctica. Esta de aquí es una clasificación que toma en cuenta la manera en que se desarrollan los elementos. O sea, toma en cuenta qué elementos puede admitir. Caramba. Un ratito. No encuentro el botón. Ya, trabajemos por este lado, ya, un ratito. A ver, clasificación sintáctica. Fíjense. Aquí lo que nosotros tomamos en cuenta son los elementos que puede admitir, ¿ya? Los elementos que puede admitir los elementos que puede admitir el verbo, ¿ya? ¿Qué elementos puede admitir el verbo? Fíjense. Tenemos verbos personales e impersonales. Verbos personales son los que admiten sujeto, ¿ya? Verbos personales son los que admiten sujeto. Verbos impersonales no admiten sujeto, ¿ya? Verbos impersonales no admiten sujeto. Recuerda, el sujeto es el elemento, ¿ya? El sujeto es el elemento que va
Es el elemento que va a realizar la acción. ¿Ya? Es el elemento que va a realizar la acción. ¿Cuáles son los, bueno, la mayoría de verbos son personales. ¿Y cuáles son los impersonales? A ver, impersonales tenemos acá primero, tenemos el verbo haber. El verbo haber siempre es impersonal. Si decimos hay muchos invitados, hubo varios postulantes, habrá números diversos. Siempre el verbo haber se conjuga, siempre el verbo haber se conjuga en tercera persona, siempre en tercera persona singular. No tiene sujeto. O sea, tiene que conjugarse y para conjugarse toma prestada la tercera persona, pero no admite sujeto. Número dos. Número dos, los verbos ser y hacer. Cuando se refieren al tiempo. ¿Ya? En estos casos, ser y hacer, ¿ya? Ser y hacer son impersonales. Por ejemplo, ¿qué hora es? Ya fue la oportunidad. O hace frío. O hace tiempo de esos sucesos. Entonces, ahí tenemos nosotros verbo impersonal. ¿Ya? O sea, ser y hacer, pero cuando se refieren al tiempo. Porque fuera de esa circunstancia, fuera de que remitan al tiempo, son verbos personales. Yo digo, ella es abogada, tú eres periodista, yo soy profesor, nosotros somos miembros de la comunidad de ONEX. Ella hace su tarea, yo hago un estudio. Entonces, cuando ser y hacer se refieren al tiempo, solo en ese caso se consideran impersonales. Número 3, los verbos meteorológicos, que como ya hemos dicho, también son verbos defectivos. Porque no hay quien realice la acción, pues. Verbos meteorológicos. Por ejemplo,
Llovió toda la noche. Nevará mañana, según el pronóstico del tiempo. Qué feo relampagueó ayer. Entonces, date cuenta, cualquiera de los verbos meteorológicos es impersonal, porque ¿quién llueve? ¿Quién relampaguea? ¿Quién truena? Otra cosa es que se usa en sentido connotado. En sentido connotado, ya sabes el sentido figurado, en sentido connotado, sí admite sujeto. Por ejemplo, su padre tronó indignado. Le llueven los aplausos. O si alguien dice, amanecí resfriado por no abrigarme. En verdad nosotros no amanecemos. Ninguno de nosotros abre la boca y sale el sol. Lo que nosotros hacemos es despertar. Nosotros despertamos. Los aplausos no llueven, pero usamos esa connotación para indicar que fueron, pues, abundantes. Pero eso es connotación. Fuera de ese caso, esos verbos meteorológicos son impersonales. A ver, chicos, preguntas. A ver. ¿Haces captura o...? A ver, vamos a tomarle una fotito. A ver. A ver, dice terminando la clase le voy a tirar el botellón de agua al Dairna. Ok, decía, ¿cómo diferenciamos? Hay una pregunta interesante de Wilson. ¿Cómo se utiliza el a, ¿no? Silvana, entre varias intervenciones se me ha perdido tu pregunta. Por favor, repítela. Entonces, miren, cuando tenemos aquí el verbo auxiliar y luego viene un infinitivo, o sea, esa palabra que parece verbo, pero que no lo es porque no tiene conjugación y que termina en ar, ir. Entonces, lo que casi siempre ocurre es que este a
va antes, ¿no? Por ejemplo, tú escribes vamos, iremos, ¿no? Entonces, iremos a jugar, iremos a comer, vamos a decidir, qué sé yo. Porque este de acá es un nexo. ¿Ya? Este es un nexo. Este término es una preposición. Une palabras, palabras diversas. ¿Ya? En cambio, este a se antepone a palabras que tienen terminación ado, terminación ido y en algunos poquísimos casos to, cho y so. Este de aquí es el verbo auxiliar. Y los que terminan así son los verbos auxiliados. Ha soñado, ha trabajado, ha comprado, ha vivido, ha perdido, ha leído, ha frito, ha roto, ha dicho, ha hecho, ha impreso. Entonces, este a está directamente antes de esas otras palabras. Constituyen los tiempos compuestos. ¿Ya? Constituyen los tiempos compuestos. Esa es la forma de diferenciar. ¿Ya? Ahora, hay una pregunta. ¿Por qué en los irregulares, ya lo borré, ¿no? El verbo estar es irregular? Es que cuando nosotros señalamos las condiciones para que el verbo sea regular, deben cumplirse dos. La primera condición, es que algún ratito lo voy a mover para estar así, a ver si puedo ver. La primera condición es que no se altera la raíz. ¿Ya? Esa es la primera. Y la segunda condición es que la terminación, o sea, el flexivo, imita al del verbo modelo. En el caso de estar, debe imitar a amar. Pero si es yo amo, no se dice yo esto, sino yo estoy. Ahí ya se alteró. Tú amaste, pero no es tú estaste, sino tú estuviste. ¿Te das cuenta? La segunda condición es la que no se ha cumplido. Por eso el verbo estar es irregular. Tienen que cumplirse las dos condiciones. Listo. Ok. Ahora sí, sigamos. Caramba. Sigamos. Vamos a explicar ahora una clasificación que nos va a ser utilísima en el estudio sintáctico, porque dependiendo de que tú aprendas bien, ahora te será muy sencillo clasificar las oraciones. Esta es la clasificación semántico-sintáctica, ¿ya? Es la clasificación semántico-sintáctica. Quiere decir que tomando en cuenta el significado del verbo, teniendo en cuenta el significado del verbo, este admite unos u otros accidentes. Entonces, atención, tenemos aquí verbos copulativos y verbos predicativos. ¿Cuál es la diferencia? El verbo copulativo requiere atributo. Requiere, es decir, obligatoriamente, requiere atributo.
porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Si nosotros decimos, Juan es. ¿Juan es qué cosa? El verbo predicativo no requiere, no necesita atributo, porque en sí mismo el verbo predicativo, ya en sí mismo el verbo predicativo tiene significado. Por ejemplo, Juan responde. Ahora fíjate, para darle sentido, decimos, Juan es amable. Ahí está, la característica, amable. Aquí también puedo añadir amable. Pero como te puedes dar cuenta, con el verbo copulativo es indispensable esa palabra amable. En cambio, con el verbo predicativo no es indispensable. Podemos quitar amable y sigue teniendo sentido. No, Juan responde. Tiene sentido. Entonces, si ya no es un atributo, porque ya no es indispensable, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? ¿Qué cosa es? Fíjate, acá tenemos el sujeto, este es el núcleo del predicado, ese es el verbo, amable es el atributo. Aquí tenemos el sujeto, este es el núcleo del predicado, acá ya no es atributo. Se trata de un complemento llamado predicativo. ¿Ya? Complemento predicativo. Es un elemento que si tú quieres lo eliminas, pero con verbo copulativo es obligatorio. Ahora, por favor, ten cuidado. Ten cuidado. Si el verbo es copulativo, entonces, ¿qué estamos diciendo? Si el verbo es copulativo, tiene que haber atributo. El problema en el español es que el único verbo realmente copulativo es el verbo ser. Los demás, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar, yacer, son semicopulativos. Es decir, según el contexto, pueden ser copulativos o pueden ser predicativos. Por ejemplo, aquí. Rosa está feliz. Rosa está feliz. Ahora fíjate acá. Fíjate acá. Rosa está en la biblioteca. Rosa está en la biblioteca. Entonces, si analizamos la primera oración, aquí está el sujeto Rosa, aquí está el núcleo del predicado está y el atributo. Pero si analizamos Rosa está en la biblioteca, mira, es el mismo verbo, está, sujeto, núcleo del predicado, y aquí ¿qué tenemos? Un complemento circunstancial de lugar.
¿Te das cuenta? Aquí el verbo estar ya no es copulativo, porque no hay atributo. ¿De acuerdo? Tienes entonces que tener en cuenta el contexto. Dime, Ingrid, dime. Claro, aquí Rosa es el sujeto, acá también Rosa es el sujeto. Pero en esta oración, lo que quiero es darle una característica a Rosa. En esta oración lo que hago es señalar un atributo de Rosa. Feliz es una característica de Rosa, o sea, un atributo. En cambio, aquí no le estamos dando una característica. Porque en la biblioteca no es un rasgo de Rosa. Puedo decir, la feliz Rosa. Rosa es feliz, pero acá no puedo decir la biblioteca Rosa, a menos que la biblioteca se llame así. O sea, en la biblioteca ya no es una característica de Rosa. Recuerda que el atributo siempre es una característica, por eso se llama así, atributo. Es una cualidad. Entonces, aquí hay atributo y aquí no. Por lo tanto, como no hay atributo, en este caso, el verbo estar no es copulativo, sino predicativo. ¿Ahora sí? Me preguntan, ¿y si dijese, Pedro está siendo amable con los demás? Sujeto Pedro. Si tienes, a ver para todos, chicos. Sujeto Pedro. ¿Cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es ¿está o está siendo? Claro. Verbo auxiliar estar y gerundio. Cuando tenemos el auxiliar estar más un gerundio, todo eso es una perífrasis. Estamos jugando, está almorzando, estuvieron leyendo, estuvimos estudiando, hemos estado estudiando, habían estado leyendo. Es una perífrasis. Entonces, está haciendo es el núcleo del predicado. Si solamente decimos está haciendo, no digo nada. Entonces añado amable con todos. Y amable con todos es el atributo. Porque se trata de una característica de Pedro. Esa característica llega a través del verbo. ¿Quedó claro lo que es el atributo? ¿Quedó claro cuando el verbo es copulativo? No, no me has entendido. El copulativo sí o sí requiere. El copulativo sí o sí requiere una característica. El verbo no es la característica. La característica es el adjetivo. El atributo tiene que ser un adjetivo o una frase nominal. Mi vida eres tú. Ahí tienes un pronombre. El Señor es abogado. Ahí tienes un sustantivo. El Señor está triste. Ahí tienes un adjetivo. Entonces, el atributo tiene que ser adjetivo, nombre o pronombre. O sea, esa es la palabra que va a señalar la característica, la cualidad. El verbo no es característica. El verbo admite, necesita esa característica. ¿Ahora sí?
Ya, ok. Sigamos. Estos verbos predicativos a su vez se subdividen. ¿Ya? Estos verbos predicativos a su vez se subdividen. ¿En qué? En transitivos e intransitivos. ¿Dónde está la diferencia? El verbo transitivo indica una acción que se traslada, o sea, que transita desde el sujeto, ¿ya? Recuerda, este es el sujeto, el sujeto es el que realiza la acción y recae en otro elemento. Ese elemento se llama objeto directo. Objeto directo. En el caso del intransitivo, ¿ya? En el caso del intransitivo, no hay objeto directo. La acción se queda en el sujeto. La acción no sale del sujeto. Se queda en el sujeto. Y estos transitivos, a su vez, estos transitivos pueden ser nominales o pronominales. ¿Cuáles son los nominales? Los nominales son aquellos en los que el objeto directo, fíjate, el objeto directo es un sustantivo, ¿ya? Ese objeto directo es un nombre, es un sustantivo. Y en los pronominales ocurre lo siguiente. Te vas a confundir. En los pronominales se acompañan de un pronombre que indica que la acción afecta al propio sujeto, ¿ya? La acción afecta al propio sujeto.
Y estos pronominales se van a clasificar a su vez en reflejos, también llamados reflexivos, y en recíprocos. Mira, transitivo nominal. Mira, transitivo nominal. Juan pasea a su perro. Yo leo la Biblia. Si analizamos, sujeto, núcleo del predicado, objeto directo. Sujeto, núcleo del predicado, objeto directo. La acción de pasear recae sobre el perro. Puedo decir, el perro es paseado. La acción de leer recae sobre la Biblia. Puedo decir, la Biblia es leída. Pero atención, intransitivo. ¿Qué tal si acá fuese Juan pasea? Oye, pero acá está, Juan pasea, pero acá decimos Juan pasea a su perro. Juan pasea por la playa. Si analizamos, Juan pasea por la playa. Juan, sujeto. Pasea, núcleo del predicado. Y por la playa, complemento circunstancial de lugar. No hay objeto directo. Como no hay objeto directo, el verbo es intransitivo. ¿Ya? El verbo es intransitivo. A ver, te pongo esta oración. A ver, te vamos a vengar. Aldair, a ver, ponemos aquí. Aldair engorda, ahí está. Aldair engorda por comer tanto. Ahí está. Fíjate. Entonces, el sujeto, ¿cómo rajan, tío? Ahí sí, ¿no? Ah, por tomar, profe, ¿no? Tiene guata de tombo. Ah, ¿qué tal raje? ¿Ah? ¿Dónde quedó? Aldair es mi líder. Ah, para eso, para sí, pues justo lo que te iba a decir. Para contestar eso son rápidos. ¿Ah? Pero, ¿dónde quedó? Es mi líder, ¿no? Mi pastor. Nah. Ah, ya, está muy creído, está que se vota, dicen. Ah, ya. Miren, la acción de engordar la realiza él. Ese es el sujeto.
El verbo siempre es el núcleo del predicado, ¿no? Entonces el verbo indica la acción que es engordar. Y por comer tanto es un complemento circunstancial de causa. Ya, si tú quieres, pones completos, circunstancial causal. Acá sería circunstancial locativo, porque es del lugar. Ya. Ahora, así como con el verbo pasea hay una diferencia. Juan pasea a su perro, la acción se verifica en el perro. La acción se traslada de Juan hacia el perro. El perro es el objeto directo. Pero aquí, pasea por la playa, se queda en Juan la acción. Ahora, aquí es el verbo engorda el que no tiene objeto directo, por lo tanto es intransitivo. Pero, no. Si acá dijese por comer grasa, entonces igual sería circunstancial de causa. Me dice por qué engorda. Pero si acá hubiera dicho, Aldair engorda sus cuyes para la cena de su cumpleaños, Aldair engorda sus cuyes para la cena de su cumpleaños, ¿cuál sería el objeto directo? ¿Cuál sería el objeto directo? Claro, sería sus cuyes, porque la acción de engordar recae en los cuyes. Y así como hemos dicho, la Biblia es leída por mí, el perro es paseado por Juan, podríamos decir los cuyes son engordados por Aldair. O sea, un mismo verbo puede ser utilizado en una oración con objeto directo o sin objeto directo. Por eso, reitero lo que siempre les digo, lean todo. ¿Por qué creen? San Marcos no suele preguntar por verbo transitivo, verbo intransitivo. Dice, señale la oración transitiva. Señale la oración intransitiva. O si te la quieren poner difícil, señale la oración con verbo transitivo. Y de repente en 2 oraciones te ponen el mismo verbo, pero ¿se está repitiendo? No, no se está repitiendo. Tienes que leer toda la oración. Te preguntaron por la oración. Recuerden, para ustedes son preguntas de eco. Piden lectura. ¿Ah? Fíjense. Muy bien, esa también es clásica. En lugar de decir Aldair engorda sus cuyes para Navidad, Aldair los engorda. No, eso lo vamos a aprender en sintaxis. Ahora, veamos otro caso. Ustedes me van a decir si el verbo es transitivo o intransitivo. A ver si decimos, María duerme plácidamente después de la dura jornada. María duerme plácidamente después de la dura jornada. Intra. Claro, la acción de dormir se queda en María. Siguiente. María duerme a su bebé con una canción de cuna. María duerme a su bebé. Exacto. Ahora es transitivo porque la acción se trasladó al bebé. ¿Ya? Entonces, así hay varios casos. Ahora, fíjate, ¿qué ocurre si la acción, en lugar de trasladarse a otro elemento, se refleja en el mismo sujeto? Mira. Si la acción que realiza el sujeto recae en él mismo, la acción regresa a él, entonces el verbo se llama reflejo.
Por ejemplo, yo me peino. Ya, vamos a colocar. Yo me peino. Y acá, yo me peino la barba. Yo me peino la barba. Entonces, yo realizo la acción. La acción es peinar, pero esa acción regresa a mí. Se verifica en mí. Entonces, ahí tenemos nosotros un verbo reflejo. Es un transitivo reflejo. Ahora, yo realizo la acción. La acción es peinar, entonces peino el núcleo del predicado. Pero ahora la acción ya no recae directamente en mí, sino yo señalo que recae sobre mi barba, ¿no? Recae sobre la barba. Entonces la barba es el objeto directo. Pero como es mi barba, al final me beneficia a mí. Ya no tengo, como por ejemplo ahorita, esta barba de náufrago porque no he podido ir este fin de semana al barbero. Entonces, mira, el pronombre está indicando que la acción regresa. El pronombre está indicando que la acción regresa. Puede regresar directamente o indirectamente, pero siempre regresa. Siempre regresa. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, el verbo es reflexivo. ¿Ya? El verbo es reflejo. Recíprocos. En los recíprocos, el sujeto es compuesto o es plural. Porque en los reflejos, mira, acción. La acción de uno recae en el otro. Por ejemplo, Romeo y Julieta se besan. La acción de Romeo recae en Julieta. La acción de Julieta recae en Romeo. La acción de uno afecta al otro. Es simultáneo. La acción de uno recae en el otro. O en plural, nosotros nos saludamos. Nosotros nos saludamos. Entonces, ahí está el verbo, yo te saludo a ti, tú me saludas a mí. Ese es el recíproco. La acción de uno recae en el otro. Entonces, en los reflejos y recíprocos hay objeto directo. Esto te lo recuerdo para que no vayas a confundir con un grupo de los intransitivos. Un grupo de intransitivos se llama cuasirreflejos. ¿Por qué? Parecen reflejos, pero no lo son. Por ejemplo, yo me voy de viaje. Tú te quedas en casa. No puedo decir me voy a mí mismo. No puedo decir te quedas a ti mismo. Los cuasirreflejos no admiten ese refuerzo semántico. No admiten ese refuerzo semántico. Pero sí puedo decir yo me peino a mí mismo.
Tú te lavas a ti mismo. Ella se viste a sí misma. Entonces, en los reflejos, como la acción regresa al sujeto, puedes decir a mí mismo, a ti mismo. Por ejemplo, Juan se cayó sentado. Juan se cayó sentado. ¿Reflejo o cuasi reflejo? Cuasi. No puedo decir Juan se cayó a sí mismo. No tiene sentido. Juan se arregla para la fiesta de la noche. ¿Reflejo o cuasi? Reflejo, porque se está arreglando a sí mismo. En esa oración, mi padre y yo aún sufrimos por la muerte de mi abuelo. Mi padre y yo aún sufrimos. Es como si dijésemos tú y yo tomamos una gaseosa. O sea, los dos realizamos una acción, pero mi acción de tomar no recae sobre ti. Yo no te estoy tomando a ti. Tú no me estás tomando a mí. El padre no sufre al hijo, el hijo no sufre al padre. Entonces, se trata de un verbo intransitivo, ¿no? Con sujeto compuesto. No es recíproco, porque uno no sufre al otro. En el recíproco se puede decir entre ellos. Romeo y Julieta se besan entre ellos. Nosotros nos saludamos entre nosotros. Pero el padre y el hijo aún sufren por la muerte del abuelo. ¿El padre y el hijo se sufren el uno al otro? No, no es cierto. Ni siquiera es pronominal, porque dice, el padre y el hijo sufren. ¿Dónde está el pronombre? El padre llora por el accidente de su hijo. El padre sujeto llora núcleo del predicado. Y por el accidente de su hijo circunstancial de causa. No hay objeto directo. Ni siquiera es cuasi reflejo porque no hay un pronombre. No hay pronombre que acompañe. Para que haya reflejo, recíproco o cuasi reflejo, tiene que haber un pronombre. Bien, chicos. Vamos a resolver las preguntas y así se van a ir disipando las dudas que todavía pudieran tener. A ver, número 1, ¿cuál es la respuesta? Dice que carezca de verbo copulativo. Si no hay verbo copulativo, quiere decir que no hay atributo. A ver, ¿cuál será? Un lapicero. Uno avión. A ver, mejor le tomo de una vez. A ver, en la 2. Verbo regular. No puede ser la A porque son, soy, eres. No puede ser la B porque es pedimos, pidieron. La respuesta es casa. No puede ser la D, siembran, sembraron. 2, casa. La 3,
A ver la 3. La C, claro, 1, 3 y 6. Muy bien. 1, 3 y 6. En la 1, el objeto directo toda la clase. En la 3, lo que deseas, ¿no? Lo que deseas es ese lo. Y en la 6, condujo a alguien, ¿no? Los condujo. ¿Qué fue lo que mostró? Su automóvil. Hay verbos transitivos. 4. A ver, a ver. Muy bien, 4 es dinosaurio. En la 1, el objeto directo, la campaña sanitaria, etc. En la 2, la vacuna a niños de 10 años. Y en la 3, no hay objeto directo, lo que hay es atributo, el objetivo para este 2022. Ok, 4 dedo. 5, 5. Has de dejar, muy bien, no has de dejar de lado. 5 beso, muy bien. 6, esta es una pregunta compleja porque está pidiendo dos cosas. Clasificación del verbo e indicación del modo. Casa, muy bien. 6 es casa, muy bien. 7, a ver, la 7.
No puede ser la A, porque dice, si el aspecto es perfectivo, recuerda la semana anterior, si el aspecto es perfectivo, entonces la acción ha concluido. Ahora sí, 7 dedo, habrán terminado, así es, habrán terminado. Para mañana ya habrán terminado, o sea, cuando se realiza la acción, se concluye también, habrán terminado. Ahí es correcto, porque es ellos habrán terminado. O sea, el verbo no es haber está siendo usado como auxiliar. Habrán terminado. Claro que sí, sí concluye. Para mañana habrán terminado. Recuerda, todos los tiempos compuestos más el indefinido tienen aspecto perfectivo. Todos los tiempos simples menos el indefinido tienen aspecto imperfectivo. A ver, la 8. Verbos irregulares. Es dedo. 8 es dedo. Tienes probaste, prueban. Redujo, reducen. Se ve, vieron. A ver la 9. Nueve es dedo. Ese conversaremos recae sobre lo, la frase nominal lo conversaremos eso. En la 4, se peinó a sí mismo, ahí tienes uno, tomó un vaso de agua, el vaso de agua es el objeto directo. Y en la 6, el profesor lo decidió eso. ¿Qué cosa es eso? Que entrenásemos en doble horario. En la 4, repito, se peinó a sí mismo. Mira la pizarra. Los reflexivos o reflejos son transitivos. Ya, la 10. 10 es beso, copulativo, transitivo y predicativo. 10 es beso. Vamos con la 11. Once es dedo.
El núcleo no puede ser el verbo auxiliar. Es toda la perífrasis. Toda la perífrasis es el núcleo. ¿Qué hago con el verbo auxiliar solo? Tengo la conjugación, pero no tengo el significado. Tienen que estar los dos. El verbo auxiliar más el verboide. 12. Un ratito. A ver, chicos, les dejo las claves de las últimas. ¿Ya? A ver. 12, beso. 13, beso. 14, casa. Y 15, beso. Gracias. ¿Ya? Resuelvan. Y durante la recuperación, en la que tenemos que resolver la práctica